La grabación en 3, 2, 1, ya dale. Buenas noches, compañeros y tutor, ¿cómo están? El día de la noche de hoy nos dirigimos a hacer la socialización del componente de manejo integrado de plagas. Nos encontramos en este grupo Santiago Granado Londoño, que es mi persona, también está Carolina Calvo, Jorman Flores, Juan David Palacios y Juan Camilo Cardona. En esta presentación vamos a hacer la introducción, y es que es muy importante saber que al momento de iniciar cualquier tipo de cultivo tenemos que tener presentes cuáles son los factores necesarios que nosotros tenemos que implementar al momento de que se nos presente una plaga en el cultivo que se vaya a manejar, ¿sí? Y saber cuál es la manera adecuada de poder hacer un control de plagas que sea pertinente a cada una de las complicaciones que se nos presenten durante toda la plantación, durante todo el crecimiento y durante todo el proceso de cultivo. Tenemos que tener presente que los controles de plaga se pueden hacer de muchas maneras, ¿sí? Hay maneras empíricas, maneras físicas, químicas, biológicas que se pueden presentar. A lo largo del tiempo hemos visto que los campesinos han desarrollado unos periodos que, que, que nos pueden ayudar a controlar un tiempo de ensayo y error en el cual hemos aprendido de ellos diferentes para contrarrestar este tipo de plagas. Pero también es importante que nosotros como agrónomos tengamos una manera técnica donde podamos mostrar las múltiples formas que hay para permitir un control más preciso al momento de que se nos presente una plaga. Esto con la finalidad de que siempre tengamos una alta productividad en nuestros cultivos y que garanticemos un producto de muy buena calidad al final de todo. Los objetivos que hoy vamos a presentar tenemos como principal que es de vital importancia que cada uno de nosotros reconozcamos de una forma técnica cuáles son las metodologías que existen para que contrarrestemos las plagas, que tengamos un enfoque sobre cada una de ellas y que hoy en este trabajo vamos a hablar especialmente en el cultivo de aguacatejas, cuáles son las principales plagas, cuál es su comportamiento, cómo las podemos tratar, cómo se presentan, cómo nosotros las podemos identificar más fácil para poder tener un manejo sobre esto. También es importante que identifiquemos y nos familiaricemos con cada uno de las plagas más comunes que se presentan, teniendo un requerimiento a cada una de ellas y nosotros como profesionales poder aportar para que siempre contrarrestemos estos tipos de eventos que se nos pueden presentar en los cultivos. Como les comentaba anteriormente, la idea es que hoy hablemos principalmente del cultivo bien que se han presentado diferentes de anomalías en todo el crecimiento. Es importante que teniendo en cuenta que el cultivo de aguacate ha tenido ese crecimiento y ya es un cultivo de exportación, tengamos muy claro y muy presente el manejo que se le deben de dar a las plagas, ya que sabemos que no podemos hacer que estas plagas lleguen a otros países. Entonces, las principales plagas que se nos presentan en el cultivo de aguacatejas son los trips. Aquí en la presentación vemos un tris que se llama palmicarni. Es un tris que afecta el fruto, impregnándolo desde el momento de que el fruto empieza a crecer. Sí, nosotros muchas veces no vemos presencia de él hasta que el fruto está grande. Ahí es cuando se presenta este tris haciendo unas venitas, las cuales se brotan en todo el fruto del aguacate, y esto nos impide que sea aguacate de exportación, ya que ahí va impregnada la plaga. Entonces es muy de vital importancia que nosotros evitemos que a principios de los cultivos llegue este tris a afectarlo. Y el otro es el monalonion, es uno de los más comunes en aguacatejas, es un índice aédico, el cual se encarga de picar el fruto y nosotros pues no lo vemos, ya que al igual que los tris también lo afecta en toda la etapa del cultivo desde su inicio y se ve reflejado en la parte de adentro del fruto. Entonces es
un índice que lo vamos a ver ya cuando el fruto creció y lo destapamos y vamos a ver que está infestado por monalonio. Entonces es una de las plagas más comunes que encontramos, son plagas cuarentenarias que no podemos dejar que lleguen a otros países. Y ya más adelante le vamos a hablar de cuáles son los controles que podemos tener presentes para llevar a cabo en caso de que se nos presenten este tipo de plagas. Continúa la compañera. Muchas gracias, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el control cultural. Pueden ser las podas de formación sanitarias, infestación y control de maleza. Las podas de formación siempre se llevan a cabo en las primeras etapas del cultivo con el fin de prevenir malformaciones y crecimientos estrambóticos de los árboles, siendo así más adecuadas las labores de manejo. También las podas sanitarias se llevan a cabo constantemente durante la etapa del cultivo, ya que estas nos ayudan a garantizar procesos de crecimiento eficaz e inocuidad de los productos. En el tema de la humedad es relativo según los tiempos de sequía. Importante hacer drenajes adecuados a cada cultivo y cada pendiente. El control de los arbences es importante conocer qué tipo de arbense y mirar su grado de beneficio o maleza, ya que hay algunas especies que nos pueden ayudar a hacer control físico-químico por su olor. A continuación les voy a hablar sobre el control biológico. Porfa, me colabora con la diapositiva. Bueno, en un cultivo de aguacateja se pueden introducir varios insectos beneficiosos para realizar el control biológico de plagas. Algunos de los más comunes son los pulgones, un insecto parasitoide que se utiliza para controlar áfidos, que pueden ser una plaga común en los árboles de aguacate. También la mariquita australiana, que se alimenta de pulgones y otros insectos chupadores, ayudando a mantener bajo control sus poblaciones. Otras serían las larvas de crisopa, que se alimentan de áfidos y trips y otros pequeños insectos, por lo que son útiles para controlar varias plagas que pueden afectar el aguacate. El chinche predador se alimenta de una amplia gama de plagas, incluyendo trips, ácaros, y puede ser efectiva en el control de estas poblaciones en los árboles de aguacate. Las mariquitas son depredadores áfidos y otras plagas blandas, por lo que pueden ser útiles en el control biológico en un cultivo de aguacate. A continuación sigue otro de mis compañeros explicando la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Palacios Bejarano, soy de Turbo, Antioquia, pertenezco a la ciudad de Turbo. Consiguiendo con la actividad, el tema que me tocó a mí es resistencia de plantas a insectos. Bueno, entonces aquí en la diapositiva tenemos la capacidad natural de ciertas especies vegetales para defenderse contra los insectos herbívoros y minimizar el daño que puede causar. Ahí tenemos el ejemplo de la caléndula y tenemos los pulgones. Por acá, en el tema escogido, resistencia de la planta de insectos. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de resistencia de la planta al ataque de los insectos. Es considerado como la cantidad relativa de elementos heredables de la planta que influye sobre el daño ocasionado por insectos. El grado de resistencia de cultivar a un insecto específico, tal como ocurre en el campo, puede ser elevado, comprobado como alguna de las siguientes categorías. Entre estas categorías tenemos resistencia moderna, tenemos inmunidad, tenemos alta susceptibilidad, tenemos baja resistencia y tenemos susceptibilidad. Vamos a explicar cada una de estas. Bueno, entonces, la resistencia moderna trata de una variedad que tiene un nivel intermedio de resistencia al ataque de insectos. La inmunidad es una variedad, es aquella que
un insecto específico nunca llegará a ocasionar ningún daño a ninguna condición. En el caso del maíz no se conoce ninguna variedad inmune al ataque de ningún insecto específico. Alta susceptibilidad. Esta variedad son aquellas en las que el daño de los insectos está muy por encima del daño ocasionado por el mismo en consideración. Y está por último la baja resistencia. Esta variedad que sufre de mayores daños o infección por el insecto que por medio de los cultivos considerados. El otro tema que me tocó ahora con la diapositiva es Compañero, qué pena, lo interrumpo ahí un momentico. Es que el computador me está presentando fallas para cargar. De pronto se me apaga. Si de pronto se me llega a apagar, otro compañero puede compartir la diapositiva, porfa. ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces el tema que sigue es... Ahí sigue la otra diapositiva, por favor. Ecología química. La ecología química se centra en cómo los compuestos químicos producidos por plantas, animales y microorganismos afectan el comportamiento, la filosofía, la ecología y la evolución de los organismos en el ecosistema. Bueno, en otras palabras, y para resumir, en consecuencia, la ecología química la podemos considerar como la ciencia que estudia el papel de las interacciones entre los seres vivos producidas por medio de los compuestos químicos, tanto entre animales como entre plantas y animales, así como interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Gracias, compañero. Jorman, no le estamos escuchando. Habilita el micrófono, porfa. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Jorman. Ok. La siguiente diapositiva habla sobre la ingeniería genética. Como podemos ver, esta comprende las actividades como el desarrollo de las variedades de la resistencia a los insectos, el mejoramiento genético a los enemigos naturales y el control genético. En este caso, pues tenemos un ejemplo sobre el maíz. Un ejemplo muy claro sobre la ingeniería genética es el maíz transgénico. Para de pronto los que no tienen mucho el conocimiento, el maíz transgénico hoy en día está apoderado de todo el mundo, pues todo el maíz que hay en el mundo ya es transgénico. ¿Por qué? Porque fue modificado con el paso de los años para poder hoy en día resistir a las plagas que hoy tenemos. Y todo el que podemos encontrar en el mercado ya ha sido modificado genéticamente. Darle un contexto sobre qué es. Un ejemplo, el maíz transgénico, también conocido como maíz genéticamente modificado, es una variedad de maíz cuyo material genético ha sido alterado mediante formas genéticas y está modificado a realizar con el objetivo de introducir las características para poder soportar las plagas y los insectos y la resistencia a ser taladrado por las diferentes plagas. Este sería pues como el resumen de la parte de ingeniería genética, un ejemplo pues claro con otro producto, pero básicamente es el punto a resumir. Muchas gracias, compañero.
Ya, sí, siguiente compañero. Gracias, compañero. Hola compañeros, un cordial saludo, igualmente el tutor. Bueno, en este caso a mí me tocó hablar sobre la técnica de esterilización de insecto plaga. Es quizá una técnica que no sea muy conocida en el mundo, por decirlo de cierta manera, pero ha ganado mucha fuerza a través de los años. ¿En qué consiste esta técnica principalmente? Lo que se usa con esa técnica es buscar la población que está contaminando, la población plaga que se está generando en un cultivo en específico, y lo que se busca con esta tecnología o con esta técnica, por decirlo de cierta manera, es atraer todos los machos, atraer una gran población de machos, y por medio de una esterilización que se realiza a estos insectos por medio de radiación, lo que se busca es volverlos estériles como tal cual lo dice pues la técnica en este sentido. Luego lo que se busca y lo que se hace con estos machos es realizar una liberación como tal en la zona que se tenga la afectación principal del cultivo. Este sí es independiente pues obviamente del cultivo, principalmente se busca que sean insectos voladores para que tengan una mayor probabilidad de trasladarse. Pero a medida que van pasando los años se ha venido buscando la forma de hacerlo en diferentes tipos de plagas para llevar un buen control. El efecto que ocasiona este insecto estéril es buscar la forma de que este se reproduzca y busque las hembras de su especie para reproducirse. Al ser estos estériles, ocasiona que la hembra tenga su embarazo, pero que sus oposiciones que ponga a futuro no van a generar ningún efecto colateral contra la planta como tal. En esto, pues en resumidas cuentas, es cómo funciona la técnica de esterilización. Adicional a esto, también me toca hablar sobre el control químico, que sí, en comparación a la técnica de esterilización, realmente sí es el más brusco, por decirlo de cierta manera, pero también es el que tiene mayor efecto y con el que se pueden obtener mayores resultados en cuanto a la disminución de plagas como tal. El control químico lo que busca es realizar un exterminio completo de la plaga en cuestión que se esté tratando. En este caso vemos dos ejemplos sobre el control del Monalonion y el control de trips como tal, ¿cierto? Ambos se hacen por aplicaciones nebulizantes, que hablamos de generar nubes de aspersiones, que busca como tal es constatar y bañar el árbol completo, en este caso pues del aguacate como tal, que es lo que estamos hablando, buscando que el producto tenga contacto con el insecto y genere una posterior muerte. Adicional a esto, pues obviamente también se buscan y se utilizan algunos productos que son sistémicos, que lo que ocasionan es quedarse en la planta impregnado, y a medida que van llegando nuevas poblaciones a la planta, al momento en que la planta ya tiene el químico en ella introducido, lo que va a ocasionar es que los insectos o las poblaciones nuevas que lleguen también se genere pues un déficit como tal. Hasta ahí pues la parte de control químico. Ya continuamos pues con el tema de las conclusiones que tenemos del trabajo, donde hablamos principalmente de los tipos de controles que nos ayuda a nosotros, poder tener conciencia y a futuro obviamente como profesionales qué decisiones poder tomar. Entonces, como conclusión tenemos que son muchas las formas de realizar un control oportuno de plagas, principalmente pues en este caso sobre el aguacate Hass, pero inicialmente se debe realizar un monitoreo integral en el que se pueda realizar un reconocimiento de la plaga que se tenga presente en la zona y cuál es su nivel de severidad que se tiene. De acuerdo al nivel de severidad que tenga la plaga, se puede utilizar un tipo de control. En este caso también se habla de que los tipos de controles y las metodologías son muy altas, incluso también dependiendo del resultado es que se debe utilizar el control como tal. En el caso de los controles que son ambientalmente saludables, por decirlo de cierta manera, son controles a largo plazo y no son controles de contacto o un control inmediato, sino que lo que se usa con este es mantener una población de plagas en un estado latente, que se pueda tener la plaga, pero que se pueda convivir con ella. Ya si se hace un monitoreo y se evidencia que la plaga está pasando sus niveles de tolerancia, y ya sí toca entrar con niveles más severos, en este caso puntualmente con un control químico,
si se puede hacer de una manera que no tenga que hacerse una modificación genética, como el caso que exponía el compañero Germán sobre el maíz. Inicialmente, pues obviamente, cada vez salen mayores resoluciones que lo que buscan es tener productos más ecológicamente estables. Bueno, muchachos, hasta acá viene la presentación pues del control de plagas como tal. Esto fue todo. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, feliz día y feliz tarde para todos. Muchas gracias, compañeros, y tutor también cuando vea el video, que esté muy bien. La camiseta.